Julia, al inicio
Muy buenas noches con todos. Mi nombre es William Talavera y les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar del capítulo en el área de vías y transportes. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es William Talavera y les... A nombre del capítulo IDUPC, Investigación, Desarrollo e Innovación en la Ingeniería Civil, IDUPC, les doy una cordial bienvenida. El webinar de esta oportunidad se titula BIM en la estructura vial, a cargo de nuestro ponente, el ingeniero Herbert Zavala. ¿Quiénes somos? Somos una organización estudiantil conformada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro principal objetivo es fomentar la investigación y desarrollo de proyectos innovadores en la rama de Ingeniería Civil con un enfoque social. Ahora les presentaré un poco sobre nuestro expositor de esta tarde, el ingeniero Herbert Zavala, ingeniero civil de profesión, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería, especialización en arbitraje y contrataciones de Estado. Actualmente es administrador de contratos de la Dirección de Obras de Carreteras y Provías en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y es creador del software Evalpap para carreteras y aeropuertos. Bueno, recordarles que antes de iniciar este webinar, recordarles, ¿no?, que este es un espacio en el cual todos podemos aprender y para ello les pedimos que se fomente un espacio tranquilo, de comunicación fluida y respetuosa. Todas las dudas y comentarios y preguntas que se irán escribiendo en los comentarios se irán tocando a lo largo del taller. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta tarde. Buenas noches, William. Buenas noches a todos. Agradecer la invitación y bueno, ustedes me indicarán cuándo iniciamos. Ya, listo. Entonces, bueno, voy a presentar un poco voy a presentar dos videos que van a permitirnos tener una visión de lo que es BIM en los proyectos que hemos desarrollado.
Bien, espero que haya sido de su agrado este video. El segundo video que les voy a mostrar es para que ustedes puedan ver los proyectos en los cuales hemos desarrollado, hemos aplicado BIM, para de ahí pasar a la presentación final. El 25 de julio en Santiago de Chubut. Así bailan los payos, con fuerza y gallardía. Muy bien, espero que estos dos videos hayan sido de su agrado. Y ahora vamos a pasar, y los haya despertado, y ahora vamos a pasar a ver qué es BIM, ¿no? Y específicamente BIM en la infraestructura vial, porque son problemas, a diferencia de otras infraestructuras, son distintos, ¿no? Porque una carretera se desarrolla pues no en un área limitada, ¿no? Sino podemos hablar de 10, 20, 30, 70 kilómetros. Y, por ejemplo, los proyectos que les hemos mostrado ahí se ha tratado de esas longitudes. Entonces los problemas son muy variables, las soluciones son muchísimas y cada solución no es típica, son distintas. Entonces, ¿cómo entra BIM
a mejorar lo que estamos haciendo. Para empezar, lo que debemos entender primero es que ya existe en nuestro país un marco legal establecido por el MEF, el Decreto Supremo 289 en el año 2019. En marzo de 2022 se salió la guía BIM, pero estos documentos están basados en las normas ISO 19650, parte 1 y parte 2, que establecen claramente qué es lo que debemos hacer con BIM. Y uno de los conceptos que nos da esta norma es BIM es gestión de la información. Si bien, por ejemplo, en los videos ustedes han visto mucha información gráfica, pero también hay información no gráfica. Y de lo que trata en primera instancia BIM es gestionar la información gráfica y no gráfica. Ojo, no estamos hablando de gestión de proyecto. BIM no hace eso. BIM no hace eso. BIM es gestionar la información. La gestión de la información es parte de la gestión del proyecto. Por eso es que hoy en día existe la metodología para gestión de proyectos que se llama VDC, Diseño y Construcción Virtual, o Virtual Design and Construction. Entonces, esta metodología es para gestionar proyectos y BIM viene a ser parte de esta metodología. Algunos confunden BIM con VDC. No, es una clara demostración de desconocimiento de lo que es gestión de la información y de lo que es gestión de proyectos. Y por eso vamos a entrar en primera instancia, ¿qué es gestión de proyectos? Nosotros, los ingenieros, los futuros ingenieros, o los ingenieros jóvenes, o aquellos que están en la parte, ingenieros que están en la parte operativa, muchas veces se tiene el concepto o la creencia de que para hacer gestión de proyectos hay que ser el gerente, el director, el jefe de proyecto, y no es así. Cada uno de nosotros es pieza importante en la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque el resultado que damos cada uno de nosotros va a incidir en la calidad final que obtengamos del proyecto. Y eso es lo que hoy se enfoca. ¿En qué sentido? El trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo es como cada uno de los stakeholders o interesados del proyecto interactúan para lograr sacar el proyecto en un plazo determinado, cumpliendo el plazo o en el menor plazo posible, al mejor costo y la mayor calidad. Eso es el objetivo de un proyecto. Y eso es lo que se busca hoy en día. Las nuevas metodologías que están saliendo es con esa finalidad. Lo que hemos venido haciendo sí estaba hasta el momento con lo que se tenía en tecnología, con lo que se tenía en conocimiento, digamos que era suficiente, pero nos damos cuenta que van surgiendo varios problemas y ante estos problemas que se dan tenemos que buscar soluciones y eso es tener la capacidad de aprender estas nuevas metodologías. Por lo tanto, muchos de nosotros estamos pues en el nivel, todos empezamos en el nivel operacional. ¿Por qué? Porque de la universidad salimos con habilidades técnicas. Estas habilidades técnicas se van consolidando en el tiempo por la aplicación del conocimiento que se traduce en experiencia y esa experiencia lleva a la retroalimentación y esa retroalimentación podemos aplicarlo en los siguientes proyectos y eso permite el crecimiento profesional. Pero de ahí en el tiempo vamos subiendo a un nivel intermedio donde prima las habilidades humanas y este es un aspecto que muchas veces no nos enseña, no se da en la universidad, son aspectos que vamos adquiriendo y que mucho hace, ¿por qué las habilidades humanas son importantes? Mucho hace la relación en equipo. Aquí no hay una competencia en el equipo, quién ordena a quién. Aquí existe qué hace cada miembro del equipo y cómo integramos el resultado de cada uno de ellos para en beneficio del proyecto. Es como un equipo de fútbol. Todos suman para lograr el gol, ganar el partido. Igual sumamos, porque si existe discordancia, no tenemos el manejo de lo que se llama habilidades blandas, traducido en eso. Simplemente el equipo no trabaja de manera integral, lo que va a suceder es que el resultado del proyecto va a ser negativo, no lograremos los objetivos establecidos. Por ello es que debemos ir desarrollando desde el nivel operacional habilidades humanas con la finalidad de ser empáticos y ser parte de la solución, porque no es suficiente la empatía, sino también ser parte de la solución a los problemas que se van dando durante el desarrollo de un proyecto. Luego pasamos a la alta dirección y con todas las habilidades anteriores manejadas,
ya pasamos a habilidades conceptuales, que son temas abstractos, ideas y conceptos. Pero para llegar a este nivel, tenemos pues que haber pasado por las fases anteriores y con ello, por eso es que ahí se establece si tenemos experiencia en una determinada área de la ingeniería, ¿no? Te desarrollaste en edificaciones, te desarrollaste en infraestructura vial, en puentes, etcétera, ¿no? En aeropuertos. Entonces, ahí es gracias a toda esa experiencia y retroalimentación que se ha hecho en el tiempo, en la alta dirección podemos tener habilidades conceptuales que primen y ayuden a todo el equipo a llevar adelante el resultado que buscamos con el proyecto. Bueno, pero todos buscamos capacitarnos. Tenemos experiencia y eso es lo que lo conocemos, eso es el conocimiento y es lo que conocemos muchas veces, lo denominamos el know-how. ¿Okay? El know-how. Saber qué es lo que ya como experiencia tienes como parte de tu conocimiento, qué aplicaste, la retroalimentación que hiciste, y las capacitaciones que has realizado. ¿Okay? Pero, ¿qué más puedes hacer? Y hay un punto importante donde todos nos quedamos. Muchos van a hacer capacitación, pero el problema es que no tenemos la perspectiva de qué vamos a hacer con ese conocimiento. Y la perspectiva es saber hacer, cuáles son los pasos que vamos a dar. Muchas veces nos complicamos y porque nos perdemos en el detalle. Primero hay que aprender a hacer cuál es el viaje, ¿no? El viaje completo y entender cuáles son los procesos para después meternos en el detalle de los procesos. Y esto nos va a permitir tener una visión personal de las cosas y cómo de manera práctica aplicamos el conocimiento. El gran problema del conocimiento es saber aplicarlo. Pero no es suficiente también la perspectiva, hay que tener la actitud para ello. Y la actitud es hacer que las cosas sucedan. Y eso es en una empresa, ya sea privada, ya sea estatal, esto es lo que marca la diferencia entre los profesionales. Y la importancia de poder hacer que la ingeniería avance en nuestro país. No podemos seguir haciendo lo mismo que se hacía hace 50 años, seguir hablando lo mismo que se hacía hace 50 años. No podemos solamente ser críticos, ese es un camino facilista. Es fácil estar en la tribuna, tenemos que ser personas que estén en la cancha, no tener miedo. Vas a perder en algún momento al patear un penal, sí, es parte del proceso. Te recuperas, te levantas y volvemos. El siguiente penal no lo perdemos. Entonces, esa es la actitud, porque hay que pasar a la acción. Si no pasamos a la acción, siempre seremos personas conozco muchos profesionales con mucho conocimiento, pero no tienen la capacidad de aplicarlo y por tanto tampoco la actitud para hacerlo. Y lo que nos falta del conocimiento, como les mencioné, es la visión para hacerlo, la aplicación y la acción. Bueno, ¿por qué les mencioné esta parte? Porque todo ello, tanto las habilidades conceptuales, humanas y técnicas, más el conocimiento, la perspectiva y la actitud, nos permitirán lograr el éxito de un proyecto y por ende tu éxito profesional. Y dentro de ello está la capacidad les dejo estos puntos, ¿no? Voy a dejarles esos puntos para que ustedes lo puedan ver, que detalla lo que les he mencionado. Entonces, aquí hemos dado un enfoque de lo que es gestión de proyecto y ser parte, ¿no?, del trabajo colaborativo. ¿Cómo hacer ese trabajo colaborativo, integrador, para llevar adelante un proyecto? Bueno, y cuando hablamos de proyecto, no podemos dejar de entender lo que es el ciclo de un proyecto. Y en el ciclo de un proyecto se genera mucha información. En cada fase de un proyecto se genera información. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día, que a través de BIM se pretende mejorar. Todo proyecto a nivel estatal del Estado nace en el Programa Multianual de Inversiones. Aquí se prioriza cuáles son los proyectos importantes que necesita el país y se les da el presupuesto. ¿Para qué? Para posteriormente elaborar un perfil. Entonces, en el Programa Multianual de Inversiones se genera cierta información, una información inicial del proyecto, que es lo que se quiere. El presupuesto establecido para tal fin, y en el perfil se puede usar esa información del Programa Multianual de Inversiones.
Del perfil se plantean las tres alternativas, un perfil reforzado, se plantean las alternativas de solución, se les selecciona una y esa selección única pasa al expediente técnico para hacer el detalle de toda la ingeniería y lograr un presupuesto más fino, un presupuesto, y este puede ser construido, se ejecute la construcción. Para luego, una vez concluida la construcción, pasamos a la etapa de operación y mantenimiento, conservación de toda esta infraestructura ejecutada, y hay algo que se desarrolla y está normado, ojo, está normado hace varias décadas, pero no se hace, y se debe hacer en la etapa de operación, son las evaluaciones ex post. ¿Qué significa las evaluaciones ex post? Significa pues que muchas veces todo el mundo se queja de que no podemos, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se pueden aplicar tecnologías? Se aplican nuevas tecnologías, se construyen las nuevas tecnologías, pero el detalle está que en la evaluación ex post, durante la etapa de operación de esta infraestructura, debe hacerse el seguimiento, el monitoreo de estas nuevas tecnologías que se aplicaron, para luego, culminado el ciclo del proyecto, volvemos pues a la etapa, ¿no? Vuelve el círculo y toda esa información que se generó de nuevas tecnologías puedan ser incluidas en los nuevos proyectos que se vayan a ejecutar de similares características. Pero lamentablemente ni el privado ni el estatal existe esa potestad. Y es porque capacidad, tener la visión clara de hacer las cosas. Bueno, ¿y por qué es importante que nosotros tengamos? ¿Qué tiene que ver esto con BIM? Señores, dijimos que BIM es gestión de la información. En cada una de estas fases se genera información. En el programa multianual de inversión se genera información que va a ser útil para el perfil. En el perfil se genera información que va a ser útil para el expediente técnico. En el expediente técnico se genera información que va a ser útil en construcción. En la construcción se logra ya tener los componentes definitivos de la infraestructura vial, se construyen, y toda esta información que se genera en la construcción va a ser útil para la etapa de operación y mantenimiento. Y si monitoreamos las tecnologías aplicadas mediante las evaluaciones ex post, toda esta información luego será útil. Ya tenemos en un único lugar, todo el mundo puede acceder a esta información y podemos implementar nuevas tecnologías. Entonces, si en primera instancia, ojo, en primera instancia no tenemos en cuenta esto, lo que es BIM, lo que va a suceder es, puedo generar mi información en cualquier fase, pero no me va a ser útil. ¿Ok? No va a ser útil. Generar solamente información para emplearlo en una fase no va a ser útil porque seguimos en lo mismo, seguiríamos en lo mismo. Otro de los aspectos que se ha dado en cómo modifica BIM, qué es lo que se busca. Uno de los grandes problemas está en la construcción. Cómo inicialmente se daba el tema, ¿dónde se daba el mayor esfuerzo, ¿no? En el tema en el expediente técnico, ¿ok? Y con ello entrar a la parte de construcción. ¿Qué se hacía anteriormente? Se decía, en el expediente técnico había aspectos constructivos que no se podían definir. Entonces, comúnmente existía la frase, es decir, no, eso ya lo solucionan en el proceso constructivo. Y ya no es así. Hay que darle todo el empuje, todo el empeño en la etapa de diseño, en desarrollo del diseño y documentación para la construcción. ¿Para qué? Cuando se llegue a la construcción, esta sea fluida. Porque si no logramos eso en la construcción, simplemente va a seguir sucediendo los problemas que actualmente suceden. Modificaciones al expediente técnico, ampliaciones de plazo, incremento del costo, ¿no? del presupuesto de obra. Por lo tanto, hace pues que una obra, desde su nacimiento, desde el perfil, el expediente técnico, y no se concluye la obra, se resuelve un contrato, después nuevamente hay que hacer un expediente de saldo de obra, volver a convocar para la ejecución, pasen 10 años. Y ese es el gran problema que está sucediendo en nuestro país actualmente, que muchas obras se están resolviendo, ¿no? Por incompatibilidades. Entonces, y aquí un concepto que nace desde el diseño y construcción virtual, o VDC, es cuándo empieza la construcción. Y es importante, BIM entra en esto. Uno de los puntos importantes de BIM es esto: la documentación de la construcción.
Aquí BIM es importante. Empezamos con el diseño, el desarrollo del diseño, pero hay que generar documentos que me permitan construir sin inconvenientes, sin problemas, y sea fluido. Bueno, voy a pasar, antes que nos gane la hora, un poco, esta información se los dejo. Vamos a pasar lo que es el proceso de elaboración de un expediente técnico, para luego, vamos a ver aquí, solamente para resumirlo. Hay dos formas de hacer BIM, algunos, y en este momento muchos están en esto, ¿no? Lo que denominamos el pre-BIM, el diseño, verificar que se construya, ¿no? O lo que actualmente sucede, ¿no? Tenemos el diseño, se hace el diseño, se construye, se detectan errores, se construye, se detectan errores, por lo tanto estos errores llevan a controversias, ampliaciones de plazo, modificaciones, y de ahí si la construcción se realiza, probablemente como está en el expediente, puede haber fallas funcionales y también lleva a controversias. Un BIM básico, que es lo que comúnmente se hace, lo que en este momento lo que creen que están haciendo BIM, y ese es el gran problema, empiezan con el diseño, ¿sí? Del diseño pasamos a modelar, se revisa, pasamos a construir y vamos a encontrar fallas funcionales que llevan a controversias. ¿Qué es hacer un BIM que corresponde? ¿Qué es hacer un BIM? Es diseñamos, modelamos y simulamos a la vez. Modelamos y simulamos. Para luego revisarlo, evaluamos, y si vemos ahí, verificamos. ¿Y qué es lo que simulamos? Ojo, cuando hablamos de modelar y simular, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es construir objetos solamente, no se trata de eso. Es hacer una construcción virtual. Vamos a verlo, toda esta parte teórica, de manera práctica, no en un resumen. Pero pero ustedes tienen que tener en cuenta, es hacer una construcción virtual, simular la construcción. Los elementos que modelo, ya los voy a simular cómo voy a construir. Y me tiene que representar eso. No es que dibujé un cubo, un muro, me representa un muro. No. Simular cómo se va a construir el muro. Eso es lo que voy a modelar. Para eso evaluamos, chequeamos, si encontramos incompatibilidades en ese proceso, volvemos a diseñar y seguimos en ese ciclo hasta depurar y lograr darnos cuenta que todos los componentes de infraestructura vial son construibles. ¿Okay? Son construibles. Y de ahí pasamos, una vez depurado, pasamos a la construcción sin ningún inconveniente. De eso se trata, en resumen, BIM. Bueno, voy a mostrarles, porque tengo un material que les voy a pasar, lo vamos a hacer de manera más dinámica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué consiste hacer un expediente técnico? Aquí lo que quiero hacerles el énfasis es que no se trata que estamos descartando todo lo que se conoce y con BIM estamos empezando de nuevo. No, señores. Como hombres de ciencia que somos, sabemos pues que el conocimiento siempre se va mejorando. Aparecen las tecnologías, se desarrollan con la finalidad de mejorar lo que estamos haciendo. El fundamento se mantiene. Por ende, que en infraestructura vial sabemos qué es lo que se necesita en un expediente técnico. Conocemos los procesos, pero la habilidad, el talento, la capacidad de aprender está como inserto estas nuevas metodologías en los procesos que ya conocemos. Y si hay que modificar los procesos. Por ejemplo, y también de ahí tener en cuenta la visión de cómo va a ir la tendencia y hacia dónde debemos ir. Uno de los primeros procesos que se realiza en la elaboración de un expediente técnico son los estudios de ingeniería básica. En los estudios de ingeniería básica se resumen que son los trabajos de campo, adquisición de información en campo, para procesarlos y luego plantear las alternativas de solución que se requieren. Planteamos las alternativas de solución. Para ello nosotros tenemos qué especialidades, qué información tomamos de campo. Tráfico, topografía, suelos y canteras, hidrología, geotecnia, seguridad vial. ¿Sí? Toda esa información tomamos en campo. Pero de ahí que sigue, todas esas soluciones, ¿qué hay que hacerlos? Hay que diseñar esas soluciones. ¿Okay? Tenemos que diseñar esas soluciones.
Y ahí viene en el diseño, tenemos pues las especialidades, el diseño geométrico, pavimentos, el diseño de estructuras, el diseño de los drenajes, el diseño de la seguridad vial y señalización. Bueno, ¿dónde todos en este momento, mayormente los jóvenes, los que están egresando, los ingenieros jóvenes, dónde van a encontrar su nicho? Porque los jóvenes han nacido con la tecnología, entonces no les es difícil aprender. Lamentablemente, y esto lo digo, a veces imitamos sin tener en cuenta lo que es nuestra realidad. ¿Qué se pide para modelador, por ejemplo, en España? ¿No? Cuando ellos ponen un modelador, ¿quién debe ser un modelador? Como dicen, ¿no? Un ingeniero con 5 años de experiencia en construcción. Oiga, si vemos eso, simplemente en nuestro país no vamos a hacer nada. Y eso está, y estoy convencido, y lo hemos hecho, de que eso no es real. ¿Quiénes deben ser los modeladores? Nuestros recién egresados, nuestros ingenieros jóvenes. ¿Con quiénes deben estar acompañados? Con nuestros especialistas. Es ahí ambos de la mano, y por eso se habla de trabajo colaborativo, podemos desarrollar. ¿Y por qué les digo esa forma de trabajar? Ustedes han visto en los videos los resultados de los proyectos. De esa manera, quien habla, quien estuvo a cargo como jefe de proyecto, pudo implementar desde el año 2020 BIM en infraestructura vial. Y eso es porque hay que tener la capacidad de aprender a aprender, la visión de hacer las cosas y no imitar. ¿Ok? Aprendemos lo bueno, conocemos nuestra realidad peruana y latinoamericana y por lo tanto buscamos las soluciones. Y no como sucede, por ejemplo, ayer me llaman y me dicen, ingeniero, oye, ¿alguien conoce un coordinador BIM? Ya, y dice, no, queremos un coordinador BIM que tenga 5 años en tales obras. Oiga, ¿qué en este momento qué vas a conseguir? No, pero el cliente lo pide siempre, tu cliente está fuera de la realidad, no va a conseguir eso. Como modelador, no, como modelador han pedido, por ejemplo, veo algunos lanzamientos, dice modelador, un ingeniero con 3 años de experiencia. ¿En este momento lo vas a conseguir? No lo vas a conseguir. Lo que hay que hacer en este momento es formar, fortalecer a nuestros jóvenes. Y ese es el espacio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ustedes han nacido, los jóvenes han nacido con la tecnología. Les es más amigable. ¿Ok? Ojo, un ingeniero que debe saber revisar, hacer auditoría a los modelos. Les voy a mostrar más adelante. Bueno, ¿por qué les dice todo este preámbulo? Porque ustedes deben tener en cuenta dónde, y van a entrar en este momento, dónde van a entrar ustedes con BIM. En el diseño. Es aquí los grafiquitos. Todo lo que ustedes han visto, la información gráfica se hace aquí. Ah, entonces, ingeniero, ¿qué software podemos usar para el diseño geométrico? Un Civil 3D. Para pavimentos, ¿qué software puedo usar? Un Civil 3D. Para estructuras, ¿qué puedo usar? Puedes usar un Revit, puedes usar un Tecla, ¿no? Entre otros programas. Para drenaje, dependiendo del drenaje, un Civil 3D, un Revit, dependiendo del sistema de drenaje. En señalización y seguridad vial, puedes usar tu Civil 3D, puedes usar un SketchUp, ¿no? Puedes usar. Mira, ahí es el momento inmediato. ¿Y qué significa esto, el BIM? En el BIM hablamos de la 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Ya. Estos aquí es donde estamos trabajando con la 3D en el diseño, la información, el modelamiento en 3D. ¿Okay? Bueno, de aquí nosotros salimos y vamos a ir hacia... Como ya tengo los diseños, y los diseños me establecen qué partidas voy a realizar, por lo tanto hay que establecer las especificaciones técnicas de esas partidas. Una vez establecidas las especificaciones técnicas de las partidas, podemos desarrollar nuestros metrados. Ojo, va en ese orden. Los metrados, los análisis de precios unitarios, tu presupuesto, tu fórmula polinómica y tu cronograma. Para luego... ¿Y aquí qué viene? ¿Cómo interviene BIM aquí en este proceso? Muy bien. BIM va a intervenir de la siguiente manera. Los metrados, es la 5D, que es lo que conocemos hoy en día como cuantificación. Ya le han modificado el nombre a costos, que es el nombre correcto. ¿Por qué?
porque costos involucra metrados, análisis de precios unitarios y presupuesto. Involucra estos tres. Y viene la 4D. ¿Qué es la 4D? La 4D es lo que conocemos como cronograma y es la simulación, y ahora le dominan la programación. La simulación y programación. Si ustedes han visto, ya se han percatado mucha de la información que se maneja y se genera otra información, la memoria descriptiva y el resumen ejecutivo. Las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, el resumen ejecutivo, los informes, ¿no? Son información no gráfica. Todo lo demás ya podemos trabajar con información gráfica. Y de aquí, ¿cuál es la tendencia? Ingeniero, ¿y en los estudios de ingeniería básica se puede emplear el BIM? Sí, esa es la tendencia, todavía no está definido. Uno de ellos, por ejemplo, es el dron. ¿Y cuál es la tendencia en BIM para los trabajos de campo? La automatización de la adquisición de la información. Por ejemplo, en topografía hoy en día se manejan los drones. Ojo, aquí quiero hacer un hincapié y lo vamos a ver. Emplear drones no significa que ya reemplacé la topografía convencional. No, señores, no es así. ¿Ok? No es así. Los equipos necesitan precisión. Seguimos haciendo nuestra nivelación, georreferenciación, tal como la conocemos, porque marca la precisión. A eso le sumamos un dron que me va a sacar ortofotos y nube de puntos, excelente. Me asegura tener digitalizado el terreno. Esa es la tendencia hoy en día de tener toda esta información, y no solamente en adquisición de información, sino también proyectar a nivel de terreno, proyectar las soluciones si se adaptan al terreno. Bueno, y otros dos componentes más que están, el estudio ambiental, interferencias y arqueología, son estudios que complementan al expediente técnico y son indispensables, no se prescinde de ellos. Toda esta información también es parte de la información no gráfica y gráfica de BIM. Y el plan de mantenimiento. Toda esta información que se ha generado durante el expediente técnico y lo que se busca es, como les mostré en las gráficas anteriores, que sea construible. Ahora lo vamos a ver, pues parece un poco aburrido, lo vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver lo que denominamos un modelo federado. Okay. Esto es un modelo federado, donde integramos, han visto ustedes, muchas de las soluciones se elaboran en distintos programas y en distintos archivos. Una carretera no es como en una edificación que puedes tener, el área es pequeña, ¿no? Una carretera te abarca pues longitudes 10, 20, 30, 70, 100 kilómetros cuando diseñas. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, oiga, los badenes están adecuadamente ubicados, corresponde su ubicación, por ejemplo. Ese es uno de los problemas que muchas veces tenemos que ver. Muy bien. Oiga, las banquetas se han diseñado donde correspondan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un badén muy simpático, que lo han visto en el video. ¿No? Aquí está el badén con muro, este es muy complejo, con sus cajas disipadoras y los emboquillados. Y aquí uno de los puntos que mencionamos es, ¿no?, que hay que representar. Los muros se construyen de esta manera, no es un solo muro. Entonces tengo que dibujarlas, tengo que modelar la cimentación como un elemento, porque es un elemento. Cómo se construye, primero construye la cimentación, ¿okay? De ahí los paneles del muro, ¿sí? Cómo voy a construir el badén con cada uno de sus componentes. Aquí vemos las uñas del badén, cómo está distribuido, las pendientes. A veces piensan que es colocar una losa, no. Aquí lo que tengo que representar es que cada paño del badén tiene una pendiente transversal y también tiene una pendiente longitudinal. A veces los que hacen en edificaciones piensan, no es concreto, y sí, concreto se puede modelar. Señor, y se puede hacer prefabricado. Señor, lo que tienes que tener en cuenta es que una carretera varía, ¿ya? No es como armar un edificio que fueran legos y pongo uno por uno, los siguientes pisos son típicos, no. Entonces varía miren, estamos viendo, varía su pendiente, tanto longitudinal, transversal,
Por ende, es que el diseño es mucho más complejo y esto nos permite representarlo, y el modelamiento, como les reiteré, y vamos a verlo, debe ser de manera cómo se va a construir. Voy a mostrarles otro proyecto para qué es lo que hacemos con toda la información integrada y permite. Lo que estamos haciendo en este momento es simularles a ustedes lo que se llama una sesión ICE, ¿no? Integrated Concurrent Engineering, ¿no? Ingeniería concurrente integrada, donde se juntan todos los especialistas y empezamos a ver si las soluciones son coherentes. Por ejemplo, en primera instancia está el jefe de proyecto, están todos los demás, y decimos, las alcantarillas, teníamos alcantarillas de paso y de alivio, aquí en pantalla estamos viendo las de paso, ¿no? Que se ubican en las zonas de quebrada, ¿ya? Y vemos, las alcantarillas están debidamente ubicadas. Muchas veces, ¿qué pasa? Empiezan a construir, no, la alcantarilla no correspondía. Tenemos tanta información que nos permite, pues, ya tener el terreno, ¿no? Ahora, ojo, no piensen que es un Google Maps, ya vamos a ver otro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un muro de alcantarilla, donde el emboquillado tiene que adaptarse. Muchas veces, ¿qué hacen con los emboquillados y con las cajas disipadoras? Hacen típico, son 100 alcantarillas y hacen típico para todos los casos. No, pues señor, cada uno es un caso particular. ¿Por qué? Porque el emboquillado, ¿okay?, el muro, la caja disipadora, tiene que adaptarse al terreno. Eso es lo primero que buscamos con BIM, que encaje. Si no encaja, no sirve, pues señores. Así de simple, no sirve. Y ese es un gran problema hoy en día. ¿No? Muchas veces no se quiere entender, pero para eso hacemos la primera construcción. En el diseño y construcción virtual o en BDC se dice lo siguiente: construimos 2 veces. ¿Qué significa? Al construir 2 veces, la primera construcción es virtual y depuramos aquí, ¿no?, aquello que no se ve, aquello que no vamos a ver en un sistema 2D como normalmente se maneja en CAD. Por eso es que ya los cadistas desaparecieron. El que aspira a ser cadista está perdiendo su tiempo. Hoy en día son los modeladores. Y a quienes hay que dar ese espacio es a nuestros jóvenes. Por ejemplo, aquí podemos ver un aspecto importante que muchas veces sucedía, ¿no? Voy a ponerles esta otra alcantarilla. Miren, ¿no? Ven un emboquillado, han visto el primero emboquillado, miren aquí otro emboquillado de un muro, distinto, ¿no? ¿Por qué? Lo que buscamos es que el emboquillado se adapte al terreno existente. Y los muros, todos los elementos deben adaptarse al elemento existente. Algo que comúnmente sucedía era, por ejemplo, se hacía el terraplén, este componente es un terraplén, ¿ok? Y cuando era la longitud de la alcantarilla, y como había el talud, ¿no?, muchas veces el talud, cuando ya empezaban a ejecutar, el talud tapaba la alcantarilla. Hay que modificar la longitud de la alcantarilla, lo que significa que la zona de excavación, esta zona de excavación va a tener que variar, etcétera. Por lo tanto, modificamos el diseño en cierta parte y va a variar los metrados. ¿Qué significa eso? Plazo, adición, incrementar el costo de la obra. Entonces, no, eso lo solucionamos aquí y vemos pues que la alcantarilla tiene la longitud, se ubica debajo del pie del talud del terraplén y por ende cumple su función. Entonces, miren, algo tan sencillo que solamente lo podemos ver de manera con una construcción virtual. Lo decimos en este momento sencillo. Yo estoy seguro que si a muchos ingenieros le damos los planos, recién lo van a entender cuando empiezan a construir. ¿Okay? Y esa es la realidad, eso es lo que sucede. Por eso es que en el mundo se está implementando BIM. Pero BIM solo no es suficiente, jóvenes. Ese es un gran error que está sucediendo. Si no cambiamos la forma de gestionar proyectos, simplemente BIM me va a permitir tener mi información como corresponde, llegaré a mis modelitos, etcétera, pero no voy a poder lograr la gestión de la información y tampoco lograré hacer los proyectos en un menor tiempo y eficientes, ¿no? Bueno, habiendo mostrado esto, por ejemplo, ahora les voy a mostrar qué significa representarlos, ¿no? Vamos a ver en Revit una estructura, una alcantarilla.
Lento. Ok. Muy bien. Normalmente se empieza a hacer el modelamiento 3D. Aquí está. Ustedes lo pueden ver. Empezamos en 3D el modelado. Okay. Empezamos en 3D el modelado. ¿Listo? Ya, empezamos en 3D y tenemos cada uno de los elementos. Por ejemplo, este es una alcantarilla TMC. Y observen lo siguiente, no es que dibujamos un cilindro y ya me representó la alcantarilla. Toda alcantarilla TMC viene en segmentos. Y lo que hacemos es representar estos segmentos y entre cada segmento existe un traslape. ¿Y cuál es el objetivo? Aquí tratamos de representarlo tal como hacemos la construcción virtual. ¿Para qué? Para que en primera instancia después no fallemos con la longitud y signifique, quedé en menor longitud y necesito 1 o 2 cuerpos más de alcantarilla que no se adquirió. Y esto lo pueden apreciar ustedes aquí, ¿no? Podemos seleccionarlo y lo vemos cómo se ha definido cada cuerpo, cómo va a ser en la realidad, con sus traslapes. Entonces, este es un ejemplo sencillo de cómo representar la construcción para luego nosotros pasar, un momento, para luego pasar a lo siguiente, quiero que lo observen. Siempre vamos a hacer lo que denominamos los laminados, ¿ya? Los laminados. ¿Y el laminado en qué consiste? Hacer los planos en planta. Le denominamos laminado porque el laminado proviene del modelo 3D. Vamos en este sentido, no a la inversa. En este sentido vamos. ¿Y cómo verifico que un laminado, y ya que lo veo porque estos son los planos de construcción, lo denominamos laminado porque proviene de un elemento en 3D? Y aquí podemos verificar, por ejemplo, si el elemento que está en planta, ¿no?, proviene automáticamente del 3D. Y ustedes lo pueden apreciar, se resalta, ¿no? Esa es la auditoría que empezamos a hacer y verla porque muchas veces cuando se trabaja en CAD se modifica un elemento y se olvidaron de los detalles, ¿no? Lo que se trata aquí es evitar el retrabajo. La palabra clave es retrabajo. Lo que dilata un proyecto es hacer retrabajo, hacerlo varias veces el mismo trabajo. Entonces lo que se busca es genero el modelo 3D y, ¿no?, todos los demás elementos, todos los detalles, etcétera, están automatizados. Entonces realizo la modificación en el 3D y se actualiza en los planos restantes. Por ejemplo, aquí pueden ver, vamos a ver otro elemento. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta caja, ¿ya? Y ustedes pueden ver, ¿no? Vamos a montarlas aquí. Vamos a estar aquí, voy a seleccionarlos nuevamente. Y aquí me muestra pues que esa caja tanto está bien representada en el plano en planta y en el perfil longitudinal de esa alcantarilla. Y así podemos obtener nosotros también, a partir de toda esta información, ¿qué es lo bueno de modelar? Que también se genera la información para los metrados. Aquí sale toda la planilla de metrados de cada uno de los elementos. Y por último, antes que nos gane la hora, voy a mostrarles lo que es la digitalización del terreno. Ojo, vean, esta es una carretera de 73 kilómetros, pero si ven, están seccionados. ¿Por qué está seccionado? Porque la información es tan grande que debemos dividir en tramos la carretera. Y esto no es algo que te enseñen. ¿Por qué? Porque los que diseñaron BIM lo hicieron inicialmente para edificios, para edificaciones. Y nosotros ya hemos hecho retroalimentación y hemos optado por estas soluciones. ¿Por qué? Y es fácil integrarlos ahora, como ustedes están viendo.
es fácil integrarlo. Es fácil integrar toda esta información hoy en día porque toda la información está georreferenciada. Y ojo, quiero que aprecien lo siguiente. Vamos a mostrarles aquí. Esta es la nube de puntos, es una carretera en el altiplano de nuestro país, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer aquí, a veces no te lo dicen, pero... Y tampoco se trata para hacer el dron y solucionar el problema. No te vayas a tomar con esas malas experiencias de bueno, vamos a mostrarles aquí, de los resultados, ¿no? De fracasar y entender que no era como normalmente te lo indicaba. Bien, vamos a poner el diseño geométrico, lo puse del último tramo, ahora vamos a poner el segundo tramo, el diseño geométrico. Y esto es uno de los aspectos que se busca, ustedes lo habrán podido apreciar, que como un rompecabezas, ¿no? Ha aparecido el diseño geométrico, ¿ok? Sobre el terreno digitalizado. ¿Y esto cómo se logra? Señores, precisión. El dron solo no es suficiente. Si no hago mi nivelación como corresponde, no hago mi georreferenciación corresponde en el terreno, simplemente no logro estos resultados. Puedes tener el terreno y el diseño geométrico te va a salir en otro lado. Va a haber un desfase y esa información ya no es útil. Y eso hacer esto nos garantiza la calidad de la información. A ver, por ejemplo, les voy a mostrar, vamos a ver aquí, para simplificar nada más esa alcantarilla que les mostré. Y la ventaja está, como ya tenemos el terreno digitalizado, podemos pues, ¿no? ¿no? Podemos adaptar, ¿se acuerdan de esa alcantarilla que vieron en Revit? Ahora lo podemos llevar a otro programa para integrarlo, ¿no? Con el diseño geométrico y ver cómo está el terreno, qué va a suceder ahí. Aquí tenemos una sección previamente en corte cerrado y vemos cómo la alcantarilla y el trabajo que tenemos que hacer para construir la alcantarilla. Entonces, esto es lo primero que hacemos. Y otros aspectos que podemos visualizar, ¿no? A ver, voy a mostrarles aquí. Dame. Aquí está. Por ejemplo, muchas veces la ejecución de obras nos trae conflictos sociales. ¿Y por qué es eso? Observen esta zona. Antes no se podía apreciar claramente. Eso es la importancia de la adquisición de la información y a esto me refería al inicio, hacia dónde vamos. Este es uno de los primeros, por no decir el único proyecto en carreteras trabajado de esta manera en el país, y les aseguro que a nivel latinoamericano también, donde hemos hecho la digitalización del terreno y lo hemos integrado y podemos ver qué zonas estamos afectando aquí. ¿Qué zonas? Ahí ustedes pueden apreciar claramente el diseño geométrico y el entorno, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? ¿Está? Me fui a la alcantarilla anterior. Aquí podemos ver cómo afectamos a esta parcela de un poblador al hacer el corte. Entonces podemos delimitar de manera mucho más eficiente y saber a qué pobladores afectamos y se indemnicen, ¿no? A cada poblador por el área afectada. Y vemos que aquí en esta zona el corte va a ser alto, ¿no?
Algo que muchas veces nos sucede es que la población ya entiende lo que va a pasar y a veces no se le puede mostrar, nadie le muestra la información así y es así mucho más fácil que entienda, pero vemos cortes altos y antes este poblador se desplazaba y sus animales se desplazaban pues por esta zona, ¿no? Caminaban, ¿ok? Pero ahora no, ahora tenemos este corte alto. Entonces, ¿qué significa? No es que yo solamente voy a hacer el diseño para la carretera, sino también ahí tenemos que evitar conflictos sociales y hay que hacer pases para sus animales, para ellos, para que vuelvan a circular por el terreno que es de ellos, ¿no? Por toda esta zona. Vemos pues, ¿no? Vemos pues que hay qué significa gestionar la información, hacer un trabajo colaborativo y qué es manejar BDC. Por último, quiero mostrarles, ¿no? Aquí lo que en mi último... Por ejemplo, este es cómo nosotros trabajábamos las sesiones SAIS empleando los modelos BIM. Y esto es aplicando la gestión de proyectos de BDC, ¿no? Diseño virtual y construcción virtual. Y esta es la tendencia, jóvenes, ¿no? Empezamos con los planos, los proyectamos aquí. Miren, en esta imagen de la derecha estamos empleando ortofotos. Y sobre esas ortofotos en planta empezamos a trabajar y a mejorar el diseño. Vemos que han hecho excavaciones, pero estas excavaciones no se iban a adaptar a la estructura existente. Entonces, por lo tanto, empezamos a mejorar, lo proyectamos y luego lo llevamos hacia el terreno digitalizado para verificar si es compatible o no. Si no, volvemos nuevamente a ajustar en el diseño. Pero empleando esta información con la precisión que necesitamos, pues aquí tenemos más información que nos permite, ¿ok? Que nos permite visualizar lo que normalmente no tenemos, ¿no? Y uno de los aspectos que no tenemos es el terreno. Por eso es que en este proyecto nosotros le pusimos así énfasis a la digitalización del terreno. Por ejemplo, aquí podríamos apreciar, oiga, pero aquí hay un DME, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ir afectándose, por ejemplo? Bueno, y aspectos como ellos, lo vamos a ver. Aspectos como esos, por ejemplo, aquí una alcantarilla que estaba muy por debajo de la vereda y había que corregir. O este caso que les he mostrado en la nube de puntos. Ahora, un punto que les quería mostrar y está en esta presentación es cuáles son los lots que debemos emplear en BIM para carreteras. Esto es ya retroalimentación nuestra, nosotros lo que hemos desarrollado, y hemos planteado los lots por cada especialidad. Muchos, y eso es a veces lo penoso, que, oiga, se concentran, yo quiero el mayor detalle. No, por cada especialidad necesitamos un cierto nivel de detalle. Por lo tanto, hemos establecido los lots para cada especialidad. Estructuras es el que necesita un mayor nivel de detalle, pero las demás especialidades necesitan pues un lot 200 o 300, como lo vemos aquí. ¿Okay? Bueno, en resumen, eso es lo que, de lo que trata BIM y de lo que actualmente hemos desarrollado en el país y esperamos que sea de utilidad. Bueno, estaré atento a las consultas que hubieran lugar. A ver. Bueno, hace una excelente presentación, ingeniero. Por ahora veo que no hay consultas. Así que, bueno, agradecerle, ¿no?, por esta conferencia que nos ha brindado. Muchísimas gracias, en serio. A nuestros oyentes, pues, espero que hayan disfrutado, ¿no?, esta conferencia sobre BIM en el aspecto de vías y transportes. Y ya, ¿no? Parece que esta vez no hubo dudas, pero igualmente, espero que les haya gustado este webinar. Ingeniero, muchísimas gracias, en serio, por acompañarnos en esta vez. Bueno, muchas gracias por la invitación y será por mi parte, continúen, ¿no? Es motivador que los jóvenes estén empujando y ya teniendo en cuenta a qué se quieren dedicar
y esta es la forma al menos de ir enriqueciendo y generar una visión hacia dónde se quiere ir, ¿no? Y lo que ustedes, como se desarrollen, eso va a ser beneficioso para el país. Así que muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Igualmente, ingeniero, muchísimas gracias.